Mi cuñado se burló de mí en mi propia boda, llamándome pobre diablo. Lo que pasó después lo hizo callar. El sol de Jalisco de aquel 2003 pegaba fuerte, como siempre, sobre las calles de Zapopan. Ricardo, a sus 28 años, ya estaba de pie desde las 5 de la mañana. El aroma a café de olla y tortillas recién hechas que emanaba de la fonda de Doña Lupe en la esquina era el único lujo que se permitía antes de arrancar su jornada. Vivía en un pequeño departamento de 2 recámaras en una unidad habitacional modesta, compartida con un compañero de obra para abaratar costos. Era un maestro de obra respetado en Construcciones del Bajío, una empresa mediana que levantaba edificios y fraccionamientos en la periferia de Guadalajara. Sus manos, curtidas y fuertes, eran el reflejo de años de trabajo bajo el sol inclemente, aprendiendo el oficio desde abajo, desde que llegó del pueblo de Tonalá, siendo apenas un chamaco con ganas de comerse el mundo. Su rutina era monótona pero reconfortante. Levantarse antes del amanecer, un café rápido, el camión atestado de gente con el mismo destino, y luego el polvo, el ruido de las máquinas, el olor a cemento fresco y el sudor. A Ricardo le gustaba su trabajo. Sentía una extraña satisfacción al ver cómo de la tierra pelada surgían estructuras sólidas, hogar para tantas familias. Pero su ambición iba más allá de ser un capataz bien pagado. Cada peso que ganaba lo ahorraba con una disciplina casi monacal. Soñaba con tener su propia constructora, con su propio nombre en los proyectos, con la libertad de crear, de innovar. De noche, después de cenar unos tacos o un caldo de res, se sentaba en la mesita de la sala, bajo la luz tenue de un foco, a estudiar planos, leer libros de administración de empresas que conseguía de segunda mano y devorar cuanto artículo encontraba sobre las leyes de construcción y bienes raíces. Era un autodidacta empedernido, impulsado por una sed insaciable de progreso. Fue en una kermés de la parroquia de San Juan Bautista, organizada por una amiga en común, donde su vida dio un giro inesperado. Sofía, de 27 años, maestra de primaria con una sonrisa luminosa y unos ojos que parecían contar historias de alegría, apareció en su camino. Ella era diferente a las mujeres que solía conocer. Venía de una familia más acomodada de la colonia Providencia, en el corazón de Guadalajara. Su padre era un contador público reconocido y su madre, ama de casa, dedicaba su tiempo a obras de caridad. Desde el primer instante, a pesar de sus mundos tan distintos, la conexión fue innegable. Hablaron durante horas, ajenos al bullicio de la feria, descubriendo intereses compartidos y una complicidad que los sorprendió a ambos. Sus primeras citas fueron sencillas, pero llenas de magia. Un paseo por el centro histórico de Tlaquepaque, una cena de birria en el Parian, una tarde en el Parque Metropolitano. Ricardo no ocultó su origen humilde ni sus ambiciones. Sofía, lejos de sentirse intimidada, se sentía atraída por su determinación y su honestidad. A ella no le importaba el dinero, sino el hombre detrás de las manos callosas. Se enamoraron profundamente, construyendo una relación basada en el respeto y el apoyo mutuo. Sin embargo, el amor no eximía a Ricardo de enfrentar la barrera de la diferencia social encarnada en Gustavo, el hermano mayor de Sofía. Gustavo, 10 años mayor que Ricardo, era un exitoso desarrollador inmobiliario, un hombre hecho a sí mismo, o al menos eso presumía, aunque gran parte de su fortuna venía de herencias familiares y de contactos bien establecidos en el gremio. Tenía un aire de superioridad, un desdén apenas velado por cualquiera que no se moviera en su círculo de privilegio. Desde el principio, Gustavo vio a Ricardo con una mezcla de lástima y desprecio. Sus comentarios eran punzantes, velados de falsa preocupación. Sofía, ¿estás segura de esto? Ricardo es un buen muchacho, sí, pero ¿qué futuro te puede ofrecer un maestro de obra? Mi hermana merece algo mejor, un hombre que ya tenga un camino hecho, no uno que apenas está soñándolo con los pies en el cemento. Sofía siempre defendía a Ricardo con fiereza, pero las palabras de Gustavo y la condescendencia de otros miembros de la familia que seguían sus pasos dolían. Ricardo sentía esa presión, ese juicio silencioso en cada reunión familiar. Se esforzaba por ser impecable, por demostrar su valía, pero parecía que nada era suficiente para romper el prejuicio de quienes ya lo habían etiquetado. A pesar de las objeciones, Ricardo y Sofía decidieron casarse en el año 2005. La boda se celebró en una hermosa hacienda antigua a las afueras de Guadalajara, con sus arcos de piedra y sus jardines frondosos, un lugar que Sofía siempre había soñado.
Era una celebración íntima, pero elegante, pagada con los ahorros de ambos y con la ayuda modesta de los padres de Sofía, quienes, a diferencia de Gustavo, habían llegado a aceptar la relación, aunque no sin ciertas reservas iniciales. El día era soleado y perfecto, el aire olía a jazmín y a alegría. Los invitados bailaban al son del mariachi, las risas llenaban el patio central. Ricardo, vestido con un traje impecable que le quedaba un poco ajustado en los hombros anchos de tanto cargar sacos de cemento, miraba a Sofía, deslumbrante con su vestido blanco, y sentía que el mundo entero estaba en ese instante, en esa felicidad compartida. Pero la burbuja se reventó en el clímax de la celebración. Ya avanzada la noche, cuando el tequila había aflojado algunas lenguas y el ánimo festivo estaba en su punto máximo, Gustavo, con el rostro enrojecido por el alcohol y una sonrisa torcida, se acercó a Ricardo. Sofía y sus padres estaban a unos metros, charlando con otros invitados. Ricardo lo vio venir, un nudo se le formaba en el estómago. Gustavo se plantó frente a él, con un vaso de cristal en la mano, sus ojos vidriosos clavados en Ricardo con una expresión de burla descarada. «Mira nomás, el pobre diablo casándose con mi hermana», soltó Gustavo, su voz ligeramente arrastrada, pero lo suficientemente alta para que algunos cercanos lo escucharan. «Pensé que Sofía tendría más visión para los negocios, para la vida. ¿Qué le vas a dar, Ricardo? ¿Una casa de cartón en la periferia? ¿O la misma camioneta destartalada que usas para acarrear materiales? No sé qué le ve mi hermana a un simple albañil». «Te lo advertí», Sofía añadió, girándose un poco hacia donde estaba su hermana, quien al escucharlo se quedó petrificada. «Pero no haces caso. Espero que al menos no le pidas dinero prestado para el anillo, o para el vestido de novia, porque ya sabemos que los obreros no suelen nadar en oro». Gustavo soltó una carcajada ruidosa, vulgar, que resonó en el ambiente festivo, helando el aire alrededor de Ricardo. El tiempo se detuvo para Ricardo. La música, las risas, el murmullo de las conversaciones, todo se apagó, reemplazado por el eco de esas palabras hirientes. «Pobre diablo», el desprecio en la voz de Gustavo, el brillo de superioridad en sus ojos, la humillación pública. No era solo la ofensa personal, era la vergüenza por Sofía, por sus padres, por los invitados que habían sido testigos de la escena. Ricardo sintió la sangre hervir, la mandíbula tensa, las manos se le cerraron en puños. Podría haber respondido, podría haber soltado un golpe, pero la imagen de Sofía, paralizada y con los ojos llenos de lágrimas contenidas, lo detuvo. Se mantuvo en silencio, solo miró a Gustavo, una mirada que no era de ira explosiva, sino de una fría y calculada determinación. Una promesa silenciosa, un juramento inquebrantable grabado en lo más profundo de su ser. Sofía se acercó rápidamente, su rostro pálido. «Gustavo, por favor, cálmate». Qué vergüenza, intentó llevarse a su hermano, quien siguió riendo por unos segundos más antes de alejarse tambaleándose. Los invitados que habían presenciado el incidente desviaron la mirada, incómodos. Después de la fiesta, Sofía no paró de pedirle disculpas, con lágrimas en los ojos. «Lo siento tanto, Ricardo, mi hermano es un imbécil. No le hagas caso, por favor». Ricardo la abrazó fuerte. «No te preocupes, mi amor. Esas palabras no me definen. Y lo que es más importante, no definen lo que siento por ti ni lo que construiremos juntos, pero por dentro la herida era profunda, la rabia una brasa encendida». Ese día, la ambición de Ricardo dejó de ser solo un sueño para convertirse en una misión silenciosa. Los siguientes años fueron de trabajo incansable, de sacrificios constantes. Ricardo se levantaba aún más temprano, se acostaba aún más tarde. Cada fin de semana, además de su trabajo formal, tomaba pequeños proyectos de remodelación, reparaciones, lo que fuera para generar un ingreso extra. Su departamento se convirtió en su oficina personal por las noches, invadido por planos, libros de contabilidad y la luz de su lámpara de escritorio. Sofía, que siempre fue su mayor apoyo, lo acompañaba en esa travesión. Ella, con su sueldo de maestra, aportaba a los ahorros y por las noches, cuando Ricardo estaba agotado, lo ayudaba con la contabilidad básica o simplemente le preparaba un café y lo escuchaba hablar de sus proyectos. En 2008, el año en que la crisis financiera global sacudía el mundo, Ricardo sintió que era el momento. Con un capital modesto, pero con una reputación impecable de honestidad y calidad, y con la confianza forjada en años de experiencia, renunció a Construcciones del Bajío. Fundó Constructora El Alba, un nombre sencillo, pero con significado, el nuevo amanecer. Los inicios fueron brutales.
Eran él, Sofía en la administración y un par de ayudantes que había conocido en obras anteriores y que creyeron en su visión. Sus primeros proyectos fueron pequeños. Una remodelación de cocina, una barda perimetral, una ampliación de una casa modesta en Tlajomulco. Las jornadas eran extenuantes, los márgenes de ganancia mínimos y la incertidumbre una constante compañera. Gustavo, en sus reuniones familiares, seguía lanzando comentarios venenosos, aunque Ricardo y Sofía trataban de evitarlos. Así es la vida del que no sabe invertir, decía Gustavo en 2009, riendo, refiriéndose a los primeros años de lucha de Ricardo. Construye casitas de perro, mientras uno levanta torres, pero Ricardo no respondía. Su silencio era su fortaleza, su enfoque. La crisis financiera, irónicamente, afectó más a los grandes tiburones como Gustavo, quienes con sus proyectos millonarios y apalancamientos financieros se vieron en aprietos. Ricardo, con su estructura pequeña y flexible, su enfoque en proyectos modestos y una gestión financiera prudente, logró navegar las aguas turbulentas. Incluso encontró oportunidades en el caos, tomando proyectos que las grandes empresas despreciaban o no podían manejar. Poco a poco, el nombre de Constructora El Alba empezó a resonar en el gremio por su seriedad, la calidad de sus acabados y la puntualidad en las entregas. Los clientes satisfechos recomendaban a Ricardo. En 2010 obtuvieron su primer contrato significativo, la construcción de un pequeño conjunto habitacional de clase media. Fue un desafío, pero lo superaron con creces. Ricardo se involucraba en cada detalle, desde la selección de materiales hasta el trato con los trabajadores, a quienes siempre pagaba justamente y a tiempo. Sofía dejó su trabajo de maestra para dedicarse por completo a la administración de la empresa y contrataron a su primera contadora. Para 2012, Constructora El Alba ya no era una pequeña empresa. Habían crecido de manera exponencial. Tenían una oficina propia en la avenida Lázaro Cárdenas, una plantilla de más de 50 empleados fijos, varias camionetas con el logo de la empresa y una reputación sólida en el mercado de la construcción residencial y comercial en Guadalajara y sus alrededores. Ricardo y Sofía habían comprado su propia casa, una hermosa propiedad en un fraccionamiento tranquilo de Zapopan, lejos de la periferia, donde había espacio para su hija, Mariana, nacida en 2011. Su vida era cómoda, fruto de años de esfuerzo y sacrificio. Ricardo se veía más maduro, más seguro, pero mantenía la humildad y el trato cercano con todos. Mientras la estrella de Ricardo ascendía, la de Gustavo comenzaba a declinar. A partir de 2013, el mercado inmobiliario, aunque se recuperaba, se volvió más competitivo. Gustavo, acostumbrado a las victorias fáciles, había hecho inversiones arriesgadas, sobreestimado algunos proyectos y, al parecer, había descuidado la gestión de sus finanzas, confiando en que su apellido y sus contactos lo sacarían a flote. Sus proyectos comenzaron a estancarse, los permisos se retrasaban, los bancos le cerraban las puertas. Los rumores de deudas y problemas financieros empezaron a circular en el sector. Su empresa, Grupo Inmobiliario Imperial, que alguna vez fue un referente de lujo, se tambaleaba. La situación de Gustavo empeoró drásticamente en 2015. Su empresa estaba al borde de la quiebra. Había perdido contratos importantes, sus propiedades estaban hipotecadas hasta el cuello y los acreedores lo asfixiaban. Los Mercedes-Benz y las vacaciones de lujo habían desaparecido. Lucía demacrado, el brillo arrogante de sus ojos había sido reemplazado por la desesperación. En un acto de total humillación, después de agotar todas sus opciones, se vio obligado a buscar ayuda en la única persona a la que juró nunca pedirle nada, su hermana Sofía. Una tarde el teléfono de Sofía sonó, era Gustavo, su voz normalmente altiva sonaba pequeña y quebrada. Sofía, necesito hablar contigo, con Ricardo si es posible. Es urgente, Sofía, preocupada, le comentó a Ricardo. Él solo asintió con una calma imperturbable. Pidió a Sofía que le diera la cita en la oficina de Constructora El Alba, en la avenida Lázaro Cárdenas, al día siguiente. Gustavo llegó a la oficina de Ricardo a la hora acordada. El hombre que entró no era el mismo que se había burlado de él en su boda. Vestía un traje arrugado, el cabello despeinado, los ojos hundidos. Parecía 10 años más viejo, consumido por la preocupación. Ricardo lo recibió en su amplia y moderna oficina, con vistas a la ciudad. Detrás de él, en la pared, un gran reconocimiento por uno de sus proyectos más exitosos. El aire acondicionado creaba un contraste frío con el calor de afuera, pero el ambiente estaba cargado de una tensión que el frío no podía disipar.
Ricardo, comenzó Gustavo, su voz apenas un susurro, luchando por encontrar las palabras. Necesito tu ayuda. Mi empresa, estamos en una situación muy difícil. Al borde del colapso, miró a Ricardo esperando una respuesta, pero Ricardo se mantuvo en silencio observándolo, su rostro impasible. Gustavo continuó, la vergüenza evidente en cada palabra. Sé que siempre fui un idiota contigo, lo reconozco, mis comentarios en tu boda fueron despreciables, fui un estúpido. Pero te lo juro, Ricardo, estoy desesperado. Si no consigo liquidez en una semana, lo perderé todo. Podrías prestarnos dinero. O quizás darnos algún contrato, aunque sea pequeño. Sé que tu empresa está fuerte ahora. Ricardo se recostó en su silla giratoria, juntando las manos sobre el escritorio. Su voz era tranquila, serena, sin un atisbo de rencor, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Recuerdo aquel día, Gustavo. Aquel pobre diablo se ha levantado con su propio esfuerzo, con el apoyo de mi esposa, con el sudor de mi frente. Me dijiste que no le daría nada a Sofía, que solo construiría casas de cartón. Mira dónde estamos hoy. Ricardo hizo un gesto con la mano hacia la ventana, hacia la ciudad en crecimiento, hacia el horizonte donde se levantaban algunos de sus proyectos. No te debo nada, Gustavo, ni un solo centavo. Y francamente, tu situación actual es el resultado de tus propias decisiones, de tu soberbia. Gustavo agachó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Ricardo. El silencio se hizo pesado en la oficina. Por un instante, Gustavo temió que Ricardo simplemente lo echara, lo dejara hundirse, pero Ricardo no era así. No era un hombre de venganza cruel, sino de justicia silenciosa. Sin embargo, continuó Ricardo, su voz rompiendo el silencio, Sofía es mi esposa y tú eres su hermano. No puedo verte destruirte por completo sin ofrecer una solución. Gustavo levantó la vista, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos apagados. Tu empresa, Grupo Inmobiliario Imperial, tiene algunos activos, sí, propiedades a medio construir, terrenos que no logras vender. Son proyectos que, con una gestión adecuada, aún tienen valor. Pero no te voy a prestar dinero ni a darte un contrato por lástima. Ricardo se inclinó hacia adelante, su voz adquiriendo un tono de negociador frío y calculador. Lo que haré es una oferta. Mi equipo legal ya ha investigado la situación de tu empresa a fondo. Te ofrezco comprar tus activos más prometedores, esos que aún tienen potencial, por un precio considerablemente por debajo del valor de mercado. Un precio que te permitirá pagar a tus acreedores más urgentes, evitar la bancarrota total y salvar algo de tu reputación. No te hará rico de nuevo, pero te dará un respiro, una salida digna aunque dolorosa. Gustavo lo miró incrédulo. El precio sería una miseria, lo sabía. Sería ceder lo poco que le quedaba de su imperio al hombre al que había despreciado. Sería admitir su derrota total, pero no tenía otra opción. La humillación era amarga, pero la quiebra absoluta era aún peor. Tragar su orgullo era el único camino a la supervivencia. Acepto, murmuró Gustavo, la palabra apenas audible, su voz rota. Así fue como Ricardo, el pobre diablo, adquirió a precio de ganga una parte significativa de los activos de Grupo Inmobiliario Imperial. No hubo fanfarria, ni exposición pública, ni regodeo. Simplemente un contrato, unas firmas y el traspaso de bienes. Gustavo, salvado de la ruina total, pero despojado de su poder y su fortuna, se desvaneció del ojo público. Se dice que intentó iniciar un pequeño negocio de asesoría inmobiliaria, pero nunca recuperó su antigua influencia ni su soberbia. Se convirtió en un fantasma, una sombra de lo que fue. Ricardo, por su parte, siguió haciendo crecer Constructora El Alba. Los proyectos adquiridos de Gustavo se revitalizaron bajo su dirección y se convirtieron en éxitos. Su empresa floreció, consolidándose como una de las constructoras más respetadas de Jalisco. El pobre diablo no solo había construido un imperio a base de esfuerzo, talento y resiliencia, sino que también había demostrado en silencio que la verdadera riqueza no se mide en bienes o apellidos, sino en la integridad, el trabajo duro y la capacidad de levantarse. Incluso cuando el mundo te llama pobre diablo, Ricardo y Sofía, con su hija Mariana, disfrutaban de una vida plena, el eco de aquella humillación en la boda desvanecido en el tiempo, transformado en el cimiento inquebrantable de su éxito y felicidad. La satisfacción de Ricardo no era la venganza, sino la demostración silenciosa de que el verdadero valor reside en el espíritu indomable de quien se atreve a soñar y a construir su propio camino, ladrillo a ladrillo, hasta la cima. Asterisco asterisco conteo de caracteres, asterisco asterisco 21, 878.